A ver, Rosa, ¿nos puedes empezar en oración, por favor? Con mucho gusto. Gracias. Gracias, Señor, te damos por la bendición que nos das de tener estas clases en casa. Muchas gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor, que nos das maestras que tienen tu corazón, Señor. Muchas gracias y te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor, y que nuestros oídos estén prestos para recibir y que tú, así como dice tu palabra, que pones el hacer como el querer por tu buena voluntad, que así estemos nosotros este día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén. Amén y amén. Pues hoy día vamos a hacer uno de mis temas favoritos, es hablar del Espíritu Santo. Me gusta muchísimo. Y no es que yo sepa mucho más del Espíritu Santo, porque todos lo tenemos, todos los que hemos nacido de nuevo tenemos su presencia. Pero yo pienso que entre todos estamos compartiendo más de lo que estamos aprendiendo acerca de él. Y es algo que nos llena, es no solamente el tener el conocimiento en la cabeza, sino el despertar a la presencia del Espíritu Santo en nosotros, no solamente nos llena de poder, sino que realmente nos trae a una intimidad más significativa en nuestra relación con Jesús, a una manera de disfrutar esa relación con Dios mucho mejor todavía, porque vamos dando cuenta yo me emociono cuando ahora sí te escuché bien clarito y no es como una voz audible, sino que como que no hay manera de que Fanny no entienda esto. Esta sí la entendí bien claro, ¿no? Como esta mañana que bueno, me voy a salir del tema. Vamos a entrar a la clase y Ay, no, sí, díganos de que lo oyó al Espíritu Santo no es salirse del tema. es que en la mañana estaba compartiendo con mi esposo una escritura, no, dos escrituras, y generalmente no le comparto mucho a menos que sea el momento, pero en la mañana no, porque sé que es el momento en que estamos meditando en la palabra o él está meditando en lo que va a predicar, pero le digo, te tengo que compartir estas dos escrituras y se las compartí. Y me dijo, es que él me ha dicho lo mismo, pero con esta otra escritura, y empezamos a juntar notas, a darnos cuenta de que eso es lo que ya te está diciendo a ti, eso es lo que me está diciendo a mí, y nos vamos dando cuenta de que nos está dando un mensaje muy similar de diferentes direcciones. Eso me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y después hubo otra escritura más que también, pero eso ya me lo había dicho y estábamos disfrutando de estar entonados a la voz del Espíritu Santo. Eso me Sí, gustó. gloria a Dios, qué hermoso. Sí. Pero bueno, vamos a entrar a la clase porque comenté en la otra clase, espero no haber confundido a nadie porque es un tema que me apasiona tanto que cuando me apasiona hablo a 100 por hora y tengo que ir más despacio. Pero es como que no estoy predicando, pero me apasiona mucho porque es emocionante ver no solamente a gente que empieza a hablar en lenguas, sino es especial cuando veo a gente que se despierta al entender, se despierta a la revelación tengo a la presencia del Espíritu Santo está hablándome constantemente, o que despiertan a darse cuenta del poder que traen. Tantas revelaciones que hay. Pero en fin, el Espíritu Santo es el día de hoy. Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Cómo me va a ayudar el Espíritu Santo a vivir una vida cristiana? Puedo pedirles que empiecen a tener sus Biblias listas porque yo sé que Rosa ya tiene su Biblia lista. Y Lía está manejando igual que Joana, así que ella no puede leer. Y Yoli creo que hoy día no podía, no leí el otro chat, pero creo que hoy día no puede leer. Así que seremos Rosa, y si Yoli tú puedes, me avisas si te apunto. Jessica, si puedes leer, avísame también. Si no, Rosa y yo vamos a ser las lectoras del día. ¿Está bien, Rosa? A ver, voy a tener listas. ¿Dónde se fue la pantalla? Gloria a Dios. Rosa, ¿podrías ir alistando, por favor, Primera de Corintios 2:14? Y lo estoy poniendo en el chat si quieres para que los Con mucho vayas. gusto. Ay, es que Gracias. me fui a agarrar la otra Biblia porque la que tengo acá Está bien. la estoy queriendo estudiar ese en inglés. Primera de Corintios 2:14. Sí. Anda listándola. Todavía no he llegado ahí, pero para que vayas Ok, encontrándola. El ser sí. cristianos
no es difícil para nosotros hacerlo por nuestra cuenta. No es difícil, es imposible. ¿Por qué? Porque el ser cristiano, hacerlo con nuestra fuerza humana, con nuestro intelecto humano, ahí es donde se hace imposible. Y yo pienso que es por eso que hay muchos cristianos allá afuera, y yo era una de ellas al comienzo, pero es que no es posible. ¿Por qué? Porque estaba tratando de seguir reglas, estaba tratando de seguir como los demás siguen a Dios en su manera al ir a la iglesia. No estaba la fuente de mi caminata, de mi vida espiritual, no recuerdo mucho de hace muchos años, pero yo de lo poco que recuerdo era frustración. Era frustración de que por más que trataba, no lograba llegar a decir, ok, ahora sí sé cómo voy a oír la voz de Dios, cómo sé cómo voy a interpretar la Biblia, cómo voy a poder aplicarla a mi vida. Lo sentía imposible. Y Dios nunca tuvo la intención de hacer eso con nosotros. El Espíritu Santo es el que nos da el poder a esa vida cristiana para que nosotros no tengamos que vivir frustrados. No podemos hacerla sin Él. La palabra de Dios es un libro, sabemos, la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Escrita. Y tiene inspiración espiritual. Amén. Pero si yo tengo toda esa inspiración y no sé cómo aplicarla, estoy ignorando la presencia de la tercera persona de la Trinidad en mi vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es esa tercera persona hablándonos constantemente. ¿Cómo te enojas? Porque te pido que me ayudes. Ok, creo que estaba hablando ella. Además, la palabra de Dios, como digo, nos da esa enseñanza. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 es una escritura que creo que todos lo conocemos, no la voy a leer, pero no es suficiente saber con la mente lo que dice en la Biblia, de eso habla. Tenemos que entenderlo con el corazón. ¿Podrías leer Primera de Corintios 2, 14, Rosa, si ya lo encontraste? Déjame cerrar Sí, ya lo fuera. encontré. Ok. Aquí dice, ay Dios mío, aquí está 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esa escritura es, pero básica, buenísima. Sí, El hombre natural no puede percibir las cosas de Dios. Toma un discernimiento espiritual. Dios escribió la Biblia a nuestros corazones, no a nuestras cabezas. No podemos buscar comprender las cosas de Dios con un intelecto humano, porque si lo hacemos, honestamente hablando, si lo hacemos, cualquier persona allá afuera que lo hace sin realmente nacer de nuevo, o personas que existen que dicen la palabra que aún Satanás, sabemos que Satanás conoce las escrituras, se sabe las escrituras. Entonces, gente que busca leer la Biblia entre líneas, como se dice, tratando de interpretar lo que puede ser que esté diciendo entre líneas, o tratando de interpretarla sin tener el Espíritu Santo dentro de esa persona, ahí es donde nacen los grupos de cultos. Gente que dicen, sí somos cristianos o sí somos una buena iglesia, sin embargo, cuando te pones a indagar en qué enseñanzas están dando, no están yendo conforme a la palabra de Dios, o hay cosas que no están bien, se van por la tangente, o yo pienso que es por lo que han buscado hacerlo sin el poder del Espíritu Santo, ya sea que no sean realmente creyentes o que sean gente que han tratado de hacerlo con su intelecto humano. Tenemos la voz del Espíritu Santo. Algo que el Señor me ha estado repite y repite estas últimas 2 semanas, hey, era importante que yo me vaya. Y yo, sí, sí, sé que sí. No, es que era importante. Ahora tengo la voz del Espíritu Santo dentro mío todo el día y lo tienes tú. Pero Él mora en este templo y yo puedo tener a alguien morando, viviendo en mi casa y sin embargo no conocer a esa persona. El hecho de que vive en mi casa no quiere decir que yo conozca a esa persona. Yo tengo que intencionalmente tener una relación con esa persona y oírla y que me oiga, empezar a establecer una relación. Y eso es lo que sucede con muchos cristianos. Tienen la presencia del Espíritu Santo, pero no han establecido una relación con Él. De eso vamos a hablar hoy. Rosa, vamos a hacer la de lectoras hoy día porque... Jessica sí puede también. Jessica, ¿podrías alistar Juan capítulo 16
versículo 13, por favor. Vamos a hacer las 13 entonces. Juan 16, 13. Mientras que ella lo encuentra, Dios escribió la Biblia, ya lo dije, pero ¿por qué es importante que tengamos la voz del Espíritu Santo? Y eso es lo que va a leer Jessica. Si es que puede leer, porque de repente ya le llegó cliente. Yo creo que ya le llegó, lo voy a leer yo. No, a ver, aquí está. Juan 16, 13, ¿verdad? Sí, por favor. Juan 16 de la Reina Valera dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que Él oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Gracias, Jessica. El Espíritu Santo nos garantiza que Él va a hablar todo lo que oiga del Padre. Todo lo que Él está oyendo ahí en esa comunicación con entre el Padre y Jesús, eso nos va a ir compartiendo y nos va a hablar cosas, inclusive cosas que van a suceder, que vienen. Y nos va diciendo, no, no, anda para la derecha. No, no, anda. El otro día estaba mirando una película. Yo para acordarme los nombres no me acuerdo, lo voy a tener que contar a mi esposo, pero me gustó muchísima porque era acerca de esta mujer en el tiempo de los esclavos, cómo ella lograba rescatar a esclavos y lo hacía oyendo la voz del Espíritu Santo. Yo cuando terminó la película dije, yo quiero oír así la de veces que el Espíritu Santo la salvaba la vida a ella y a los que estaban con ellos, porque le decía, no, date la vuelta, ve por el otro lado. Y ella les decía, no, no, vamos a cambiar de dirección. Y luego en la película mostraban cómo les estaban esperando, si hubiesen seguido en esa dirección, los estaban esperando para atraparlos, para matarlos en diferentes ocasiones. Y una y otra vez la gente comprobaba y decía, ¿qué es lo que le pasa? Y era que ella simplemente se quedaba en silencio y oía la voz del Espíritu Santo. Y me encantaba. Así quiero, así le digo al Señor. Así, así más todavía le digo al Señor. Pero bueno, el tener la presencia del Espíritu Santo nos enseña. Él es nuestro maestro, Él es nuestra guía, nos ayuda a transformarnos para ser esos testigos vivientes, ese testimonio vivo, para darnos también un lenguaje celestial, y de eso vamos a hablar después. Pero hay mucha gente que excluye totalmente esta enseñanza en la iglesia, y aunque digan que sí que creen en la Trinidad, tienen la idea de que eso era para el tiempo de los discípulos, que aunque el Espíritu Santo quizás more en ustedes, pero ya no está activo como para funcionar el día de hoy, era para aquellos tiempos, y de eso vamos a hablar, porque no es así. O también dicen, oh, eso solamente es para aquellos que son verdaderamente maduros y que pueden, y también hay gente así que piensa que solamente aquellos que son maduros espiritualmente pueden funcionar bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros desde el momento que nacemos de nuevo. Pero sí hay una diferencia en que venga a morar, a estar escuchando su voz, a ser bautizado en el Espíritu Santo y a fluir esos dones, esos milagros por obra del Espíritu Santo. Hechos 2:4 nos cuenta que el Espíritu Santo fue dado y derramado sobre la tierra en el día de Pentecostés y ahora es para ti y para mí los creyentes. Lo único que tenemos que hacer es desearlo, pedirlo, recibirlo. Hechos 8, versículos 15 y 17 lo mencionan. Una y otra vez lo vemos eso en la Biblia. No, es simple, no es tan complicado, pero bueno, a veces lo complicamos más de lo que debemos. La siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús les dijo a sus discípulos que no hicieran nada hasta que recibieran el Espíritu Santo? ¿Alguien quiere compartir, dar algún comentario al respecto? Lía, ¿ya puedes leer o estás ocupada? No sé si estás en la casa. De repente está en la calle. No puede leer. Ok. Rosa, ¿podrías por favor buscar Hechos capítulo 1, Sí, versículos sí, 4 maestra. y 5, por favor? Gracias. Y mientras que lo vas buscando, Jessica, ¿podrías ir buscando Hechos capítulo 1, versículo 8? Es los siguientes versículos después. Disculpen, voy a cerrar la puerta.
Generalmente estoy sola, el día de reuniones. Ok. 4 y 5. Sí, por favor. Aquí estoy. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Gracias. Estas escrituras son claves. Bueno, todas siempre digo lo mismo, creo. Pero mira, cuando alguien te dice algo y te dice estas son mis últimas palabras, obviamente quiere decir de que es más importante de lo que jamás te ha dicho, ¿verdad? Entonces uno dice, esto me tengo que acordar porque estas son sus últimas palabras. Ok. Estas fueron su última instrucción para ellos. Antes de que él fuera recibido antes del cielo, él les dijo, esto es importante que ustedes pongan atención. Después de que Jesucristo les habló del Espíritu Santo, los cielos se abrieron y lo recibieron, por lo que los apóstoles ya no podían verlo más. El solo hecho de darse cuenta de que estas eran sus últimas palabras marcan de que era muy importante. Nosotros valoramos esas palabras, ¿verdad? Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se reunió con sus discípulos también para darles algo de instrucciones y de último minuto, y les también para hablarles acerca del futuro de su reino. Ellos iban a ser responsables a partir de en adelante de compartir a todos las buenas nuevas. Y ahí es donde yo le voy a pedir creo quién le pedí, a Jessica, ¿podrías leer Hechos 1, versículo 8, por favor? Sí, Hechos 1:8. Pero recibirás poder cuando haya venido sobre el Espíritu, sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no quería que sus discípulos trataran de avanzar el reino con sus propias fuerzas, porque sabía que iban a fracasar. Necesitaban tener el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo efectivamente fluyendo en ellos. Por eso era importante. ¿Cuál es la diferencia entre nacer de nuevo y el bautismo del Espíritu Santo? ¿Alguien que quiera comentar, decir opiniones? No hay respuestas malas ni buenas, simplemente que compartamos. ¿No? Pues basado en la palabra, cuando recibes el bautismo, Ujú. recibes poder. Es lo que recibes poder. Amén. Amén y Es amén. el mismo poder, ¿no? Es lo que dicen las otras escrituras. El mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Amén. Es el mismo El poder. mismo poder. Ujú. Es el mismo espíritu también. Ahora, el bautismo del Espíritu es una experiencia separada de la salvación. You know, cuando recibimos es cuando recibimos el poder de lo alto. Jesús mismo no comenzó su ministerio público hasta que recibió la unción del bautismo del Espíritu Santo. A pesar de que era Dios mismo, él no dejó de ser Dios. Él fue 100% Dios, 100% humano, ¿ok? Mateo 3, versículos 16-17, él no comenzó su ministerio hasta que recibió el bautismo del Espíritu Santo. O el bautismo no, él recibió el Espíritu Santo. La Biblia no menciona un solo milagro que él hiciera antes de que él recibiera el Espíritu Santo. Si Jesús mismo tuvo que necesitar el poder del Espíritu Santo para comenzar a ministrar, ¿cuánto más nosotros? Nosotros lo necesitamos igual. Somos sus discípulos. Necesitamos su espíritu para poder fluir. Amén. Sería un tanto arrogante de nuestra propia parte hacer cualquier cosa sin ese poder. Además, el libro de los Hechos cuenta varios episodios en los cuales los discípulos luego Ay, hola Angie, y entró Angie. También Hola a todos. hola. También en la palabra vemos en Hechos, sobre todo, varias escrituras que hablan acerca de esta experiencia que es separada de nacer de nuevo. Una cosa es nacer de nuevo y la otra es el bautismo del Espíritu Santo. Felipe, por ejemplo, predicó en la ciudad de Samaria. Toda la ciudad creyó en Jesús. Esto está en Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 8. En ese tiempo Felipe hizo varios milagros. Hubo un gran avivamiento en la ciudad, pero voy a leerles porque me olvidé de pedirle que se alistaran. Por cierto, Rosa, o le toca a Jessica, creo.
¿Podrías ir alistando Juan 20, versículo 25 y 28, por favor? 25, de 25 al 28, corrección. Pero voy a leerles esta otra sección. En Hechos capítulo 8 dice, cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Les enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron para ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos. Solo habían bautizados en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En otras palabras, habían nacido de nuevo, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Son dos experiencias separadas. Los samaritanos habían nacido de nuevo, pero luego fueron bautizados en agua y luego vino Felipe y los bautizó en el Espíritu Santo, aquellos. Estas personas nacieron de nuevo, por lo tanto ya eran cristianos, pero aún no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Los apóstoles bajaron a la ciudad y oraron para que recibieran ese bautizo. Eso mismo registra también Pablo en Hechos capítulo 19. Ahí hay otra historia más. Si quieren buscar más instancias en las que este tipo de ejemplos sucede, este tipo de situaciones suceden, donde pueden ver que es diferente el nacer de nuevo a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Inclusive en Hechos 19, que lo estoy mencionando, dice, inclusive en esa ocasión dijo, cuando Pablo les preguntó y les dijo si habían recibido el Espíritu Santo, ellos dijeron, ni siquiera hemos oído que exista un Espíritu Santo. Y ahí fue donde Pablo oró por ellos y ellos recibieron ese Espíritu Santo y hablaron en lenguas. Eso dicen esas escrituras. Pueden leerlo en detalle en Hechos 19. Hay varios ejemplos. Juan 20, ¿podrías leerlo, Jessica? Ese es otro ejemplo. Ok, Juan 20, del 25 al 28, ¿da? Sí. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no vieren en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo Tomás, pon aquí tu dedo. Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amén, gracias. Todos sabemos que para nacer de nuevo simplemente tenemos que hacer esa confesión. Amén. Para que nos dé vida. Romanos capítulo 10. Hacemos nuestra confesión de fe. Tomás confesó que Jesús es el Señor. Amén. Señor mío. Jesús comentó que lo creía, sí lo había creído, por lo que concluimos que Tomás ya había nacido de nuevo. Sin embargo, Tomás fue uno de esos 11 discípulos a los que Jesús le dijo que aún a pesar de que había nacido de nuevo, todavía le hacía falta recibir el Espíritu Santo. No es la misma experiencia. Siguiente pregunta. Estamos avanzando. Estamos diciendo que si nosotros no recibimos el Espíritu Santo, no tenemos una habilidad, o que no, voy a poner de otra manera, que no recibí toda la habilidad del Espíritu Santo cuando nací de nuevo, no recibí todo su poder. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Yo digo que no, ¿Ok? porque la palabra dice que recibirás poder Ujú. cuando haya venido sobre ti el Espíritu. Ajá. Amén, está excelente. Hechos 1:8, ¿verdad? Recibiremos el poder. Recibiremos el Espíritu Santo cuando uno nace de nuevo, porque tenemos que tener el Espíritu de Dios. Recibimos el Espíritu de Dios al nacer de nuevo. Amén. Vamos a buscar las escrituras, mejor. Vamos a leerlas y vamos a analizar eso.
Primera de Y aparte Corintios, de escuchar sobre eso, también tenemos que orar, ¿verdad? Por gente para que la gente lo reciba. amén, Una cosa es que amén, tú lo tengas y otra cosa que nomás tú lo tengas y los demás no lo tengan. sí. Eso es otra cosa. Sí, eso vamos a hablar más adelante en las siguientes preguntas, porque también lo que quisiera hacer, y ya vi que en la otra clase no alcancé a hacerlo, así que lo vamos a hacer en la próxima clase, es algo que he visto que hay mucha necesidad, es en las iglesias no nos dan muchas clases o entrenamiento o práctica, diría yo, de cómo poder eh, ayudar a alguien que quiere recibir el bautismo del Espíritu Santo. Hay gente que sí, uno los agarra y les ponen las manos, oras por ellos y reciben el bautismo del Espíritu Santo e inmediatamente empiezan a hablar en lenguas. Pero hay casos en los que no, hay casos en los que algunos se demoran en hablar en lenguas. Y me gusta hacer como un ejercicio, una práctica, un coaching de eso. Hey, vamos a hablar de qué cosas pueden suceder y cómo ayudarles a poder fluir en hablar en lenguas, inclusive aquellos que no lo han hablado, que quieren hablarlo, como también aquellos que lo han hablado y dejaron de hablar en lenguas y ahora se les hace difícil volver a hablar en lenguas. Entonces, es bueno practicar, es bueno hacer eso. Entonces, quiero hacer eso, si es posible, para ayudarles a poder compartir con otros, a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Me gusta mucho hacer eso. Jessica, ya que estábamos hablando contigo, ¿podrías buscar Primera de Corintios 12, versículo 3, por favor? Y no busques el otro, solamente ese de ahí, porque si no nos vamos a demorar más. Primero Y, y mientras que tú lo buscas, Angie, ¿podrías leer hoy día? Sí, ¿no? Sí puedo leer. Juan capítulo 14, versículo 16, por favor. Avísame, Jessica, cuando ya Ya esté. tengo el mío, el mío es Primera de Corintios 12:3. Sí. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Todo eso es obra del Espíritu Santo. Recibimos el Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo, porque tenemos el Espíritu de Dios viviente en nosotros al nacer de nuevo. Primera de Corintios 12:3. Nuevamente, todas estas escrituras que estoy dando son básicas y les voy a dar las notas. Lo que estoy tratando de hacer es, haciendo mis notas, las estoy sacando de la guía de estudio como del libro y también poniendo ahí un poco de mis notas y todo mezclándolo, poniéndolo en orden. Así que quizás me demore unos días, pero se los voy a dar, así como les envié del primero. Cuando nacemos de nuevo, nos convertimos en el templo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 6:19. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo viene, mi cuerpo, mi carne, aquí es donde mora el Espíritu Santo. Este es mi templo. Dice en Primera de Corintios 6:19 que el Espíritu Santo viene a morar en este templo. Mi espíritu nazco de nuevo, mi espíritu se llena de vida y está en comunión porque traigo el Espíritu de Dios en mí. Las personas que no hablan en lenguas no son menos salvos que aquellos que ya hablen en lenguas. Todos somos salvos y Dios no tiene un preferido. Este habla en lenguas y este no habla en lenguas y por consiguiente este amo más y este no. No, Él nos ama a todos por igual. De eso nos está hablando aquí. Está hablando de que el Espíritu Santo ya mora en nosotros el momento en que nosotros hemos nacido de nuevo. La diferencia es nuevamente, yo puedo tener a alguien viviendo en mi casa y no conocer a esa persona, no tener una relación. No estoy recibiendo el poder. De repente esa persona que vive en mi casa es una persona que tiene mucho para aportar a mi vida, pero no puede aportar a mi vida si es que yo no tengo oídos para oír. No establezco una relación. Y de eso se trata, no solamente decir el Espíritu Santo mora en mí, sino que tengo una relación con Él. Estoy oyendo, me está hablando. Hay más para experimentar, más que simplemente nacer de nuevo, que no es simplemente, ya de por sí eso es maravilloso, pero hay más. Juan 14:16, creo que fue Angie. Sí, perdón. Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Esta escritura es
fantástica, es clave. Gracias, Angie. Dese cuenta lo que dice ahí, que yo voy a rogar al Padre, dijo Jesús, y Él les va a dar otro consolador. Cuando estamos usando la palabra otro, quiere decir que hay alguien más. Quiere decir que Jesús también es un consolador, ¿verdad? Porque dice otro consolador para que esté con ustedes. El Señor me ha estado repitiendo toda esta semana una y otra vez que era muy importante que Él se vaya. Y eso he escuchado de gente, e inclusive quizás lo haya dicho yo misma en algún tiempo, no lo recuerdo, que digan, ¿cómo me hubiera gustado vivir en el tiempo de Jesús y que Él me estuviese hablando a mí como hablaba a los discípulos? Ellos no tuvieron lo que tenemos nosotros. Era necesario que Jesús se vaya porque de esa manera el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo iba a venir y vino a morar dentro nuestro. Y ahora podemos oírle a Él todo el día, mañana, tarde y noche, inclusive cuando estoy durmiendo. Otra cosa, ahí dice, les daré otro consolador. Bueno, aquí es donde me gusta esto porque me meto al griego. En el griego hay más de una palabra para la palabra otro, ¿ok? Otro consolador. En el griego hay una palabra que se usa para significar otro de la misma clase o del mismo tipo. Es otro, pero es de la misma familia. Es otro, pero tiene los mismos atributos, todo es similar a mí, ¿ok? Y hay otra palabra en griego que habla de otro, pero que es de una clase, de un tipo, de una familia diferente. Es como decir, no sé, papas y naranjas, son otro, o vamos a ponerlo así, naranjas y manzanas, ok, son dos frutas, pero son totalmente diferentes, no son de la misma familia, ok. Quizás la comparación no tiene mucho, pero no se me ocurre ahorita otra. Pero son dos tipos de otros, ok. En esta escritura que dice, y el Padre les va a dar otro consolador, está diciendo un otro, pero un otro de la misma familia, de la misma clase. Es como que yo no me hubiese ido. Viene el otro que es yo, somos parte, somos de lo mismo, somos uno. Él les estaba diciendo a los discípulos que no se preocuparan de que Él se tenía que ir porque Él iba a dejarles, a enviarles a su espíritu para que continúen su vida, su ministerio en la tierra, para continuar haciendo todo lo que les había enseñado. Y eso va para nosotros también. Después de que Jesús se fue al Padre, se hizo posible que el Espíritu Santo viniera a morar en los creyentes nacidos de nuevo y a operar a través de nosotros, en lugar de solo obrar a través de Jesús. Ahora el Espíritu Santo puede operar a través de todos nosotros que creemos en Jesús, pero tenemos que cooperar con Él. Y aquí es lo que quiero enfatizar esta parte. ¿Recuerdan cuando vinimos a Cristo? Y una y otra vez hemos repetido esto, que Dios no quiere, ni ha querido, ni quiere tener robots, máquinas que simplemente vengan y digan, sí, Señor, yo te sigo, yo te acepto como mi Salvador y aquí voy yo como un robot porque yo no tengo voluntad propia. Eso no quiere. Él quiere una relación íntima con nosotros. Él quiere poder decir, si esta es una confesión de fe, ahora ámame, ahora déjame amarte. Y si esta es esa confesión de fe, déjame darte mi espíritu para que more en ti, para que tenga vida, para que todo lo que hagas de ahora en adelante no sea con tus propias fuerzas. Para que conforme empezamos a conocernos más tú y yo, empieces tú a operar más de acuerdo a la voz de mi espíritu, de acuerdo a mi dirección. El Espíritu no nos va a forzar nada. Él no, el momento que nosotros recibimos a su Espíritu Santo, Él no está poniendo robots que está diciendo que ahora vas a seguir la voz del Espíritu Santo. No, esto es muy similar a cuando nacimos de nuevo. Tenemos que tomar la decisión de cooperar con Él, de someternos a Él. Y no podemos cooperar con el Espíritu Santo si nos negamos a reconocer su presencia, a reconocer su voz. Si estamos durante el día haciendo nuestra vida y Él quizás nos habla y nosotros estemos haciendo nuestras cosas sin escucharle. Yo conozco gente que hasta, Señor, que anda a la tienda y quiero que vayas y compres esto. Y va la persona y el Señor había preparado una reunión
para que encuentre a una persona conocida que necesitaba palabra. ¿Y cuántas veces no nos ha sucedido eso que decimos, fue el Espíritu Santo que me puso que yo vaya a esa tienda, o que me diga que vaya y le regale esto a esta persona, o que me diga que prepare esta comida porque él sabía de que yo iba a necesitar esto? No sé, tantas historias una y otra vez que solamente puede haber sido el Espíritu Santo porque él sabía lo que había de venir. Eso es lo que estábamos hablando al comienzo. El bautismo del Espíritu Santo es simplemente un acto de reconocer y darle la bienvenida al Espíritu Santo por su presencia, por su obra, por todo lo que hace en mi vida. Y de decirle, Señor, yo me someto, me rindo ante ti. Así como lo hice cuando vine a Cristo, estoy rendiendo tu voz para oírte, para escucharte, para obedecerla. Y una guía en eso es básico, porque sucede a menudo que lamentablemente hay gente que dice, ahora ya oigo la voz del Espíritu Santo, y vas y miras las cosas que están haciendo. Yo he conocido a alguien que, por ejemplo, me ha dicho que sí, el Señor me ha dicho que yo vaya y me divorcie de mi esposo o de mi esposa. Dios no te puede haber dicho eso. ¿Por qué? Porque la Biblia, la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo jamás se van a contradecir. Jamás. Dios nos va a decir una cosa en la Biblia y nos va a decir otra cosa a través de la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Jesús. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Siempre van a ir en la misma dirección. Si alguien no sabe qué dirección tomar, mira en la palabra de Dios cuáles son los principios que está enseñando ahí, y eso que está enseñando Espíritu Santo, ¿estoy interpretando esto correcto? ¿Dónde más en la Biblia está viendo esta misma enseñanza, este mismo principio divino, para yo no interpretar la escritura de acuerdo, basada en una sola escritura? Me estoy saliendo del tema, pero es muy importante. Cuando ya aprendemos a oír la voz del Espíritu Santo y queremos aprender a saber si estamos discerniendo bien, a oír bien su voz, me guío por la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Bueno, si yo estoy pensando que Dios me dice que me debo de divorciar, coger y te estoy dando mi bendición para que te divorcies, ¿eso me enseñan en la Biblia? No. Entonces, no me va a decir que haga eso. O que me vaya y le diga, anda y mata a esa persona porque esa persona ya te ha hecho mucho daño. ¿Eso me enseña en la Biblia? No. Entonces quiere decir que yo estoy oyendo mal, ya sea que es mi carne o es el enemigo que está lanzándose, pero no está yendo de acuerdo a la palabra. ¿Ok? ¿Qué significa hablar en lenguas? ¿Alguien que quiera compartir de eso, hablar de eso? Es como un lenguaje celestial. Amén. Amén. Es Y cuando hablamos en lenguas, hablamos misterios de Dios, Ujú. Amén. la sabiduría de Dios. Amén. Todo eso es cierto, todo está correcto, es muy cierto. Hablamos un idioma celestial y eso me gusta muchísimo. Ya luego la próxima semana vamos a expandirnos más en esto de la práctica de hablar en lenguas. Pero lo que significa hablar en lenguas es una manifestación del poder del Espíritu Santo. Y hay personas que han recibido el bautismo del Espíritu Santo y no hablan en lenguas. Nuevamente, puede haber alguien que ha nacido de nuevo, y todos que hemos nacido de nuevo tenemos al Espíritu Santo en nosotros, pero no necesariamente hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y ahora, hay gente que han sido bautizados en el Espíritu Santo y no necesariamente hablan en lenguas, pero las lenguas es una manifestación, una manera tangible en la que nosotros verificamos, así, esa persona ya fue bautizada en el Espíritu. Pero hay gente que me dice, si yo ya he orado, han orado por mí más de una persona para recibir el bautismo del Espíritu Santo, entonces yo le digo, ya lo tienes. El hecho de que no lo hable en lenguas quiere decir de que, a mi parecer, hay algo que está impidiendo eso. Y definitivamente no es de parte de Dios. A veces son malas enseñanzas, a veces es el miedo en la gente
de dejar fluir la voz del Espíritu Santo. A veces es la mala enseñanza de cómo hablar en lenguas. Por eso es que quiero hacer esa práctica la próxima semana, porque yo he encontrado que me ayuda muchísimo. Me gusta hacerlo, no por mostrar que yo lo sé, sino porque me gozo al decir, hey, vamos a hacer este ejercicio y vamos a hacer, no es un juego, es simple y sencillamente cuando tú estás aprendiendo un idioma, ya me estoy metiendo más al tema, pero cuando estamos aprendiendo un idioma, nosotros de la noche a la mañana no aprendemos un idioma. Y este es un idioma celestial, como decía Andy. Este es un idioma celestial que Dios nos lo da, pero Él jamás nos va a forzar. Él no toma posesión de mi boca para hablar, no. Simplemente yo me someto a Él. Pero yo tengo que empezar a enseñar, a dejar que el Espíritu Santo me muestre y yo enseñar a mi boca a seguir la voz del Espíritu Santo. Pero de eso vamos a hablar la próxima semana. Pero el hablar de lenguas es una manifestación, es cuando el Espíritu Santo inspira nuestros espíritus, el espíritu mío, a orar a Dios, a oír a Dios, usando las mismas cuerdas vocales que traemos en la boca, pero haciendo sonidos que nuestras mentes naturales no pueden entender. Angie, ¿podrías buscar Primera de Corintios 14:2? Nos vamos a quedar en esta pregunta hoy día. Rosa, ¿podrías ir buscando, por favor, Romanos 8:26? Y Jessica, Primera de Corintios 14, versículos 2 al 4. Se lo puede dar a alguien, maestra, porque le Claro que estoy sí. dando de cenar a mi esposo, disculpe. Está bien, no hay problema. Primera de Corintios 2. Y luego Jessica le dije, yo hago la de Romanos. Primera de Corintios 14, versículos del 2 al 4, Jessica, por favor. No, es la misma que le di No, a mí me dio Primera de Corintios 14 del 2 al 4. Perfecto. Y ya me confundí a quién le di otra, pero bueno. Primera de Corintios 14 del 2 al 4 es porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Estamos hablando, ¿qué está diciendo ahí? Es un idioma celestial, no se comprende naturalmente con la mente, con el intelecto. Estamos hablando misterios, misterios celestiales, cosas que realmente con el conocimiento humano nosotros no podríamos entenderlo o interpretarlo. Definitivamente es obra del Espíritu Santo. Son nuestros espíritus, el espíritu mío hablando con Dios por el poder del Espíritu Santo y hablando su perfecta voluntad. ¿Cuántas veces no hemos tenido ocasiones en las que hemos dicho, no sé cómo orar? Ya aquí sí no sé. O inclusive me pasó este fin de semana. Inmediatamente me puse a orar en lenguas porque no sabía cómo orar. ¿Qué está sucediendo? Me pongo a orar en lenguas. Hay alrededor de una docena de casos, muchos casos registrados en el libro de los Hechos, pero en Hechos, cuando las personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo y en cada caso hablaron en lenguas. Ellos no hablaban en lenguas algunas de las veces y la mayoría de las veces, no, hablaban en lenguas. Todos llegaron a hablar en lenguas en esos ejemplos de lo que hemos leído en Hechos. Tu espíritu está orando cuando tú hablas en lenguas. Y el Espíritu Santo puede orar a través de ti. Lo voy a repetir. El espíritu de uno está orando cuando uno está hablando en lenguas. Y hay algo que una vez alguien dijo y es muy cierto. Si el hablar en lenguas viene del Espíritu Santo, que lo viene, y es un idioma celestial, yo no tengo por qué estar haciendo guerra cuando estoy hablando en lenguas. Es una comunicación entre mi espíritu y Dios. Aquí el enemigo no puede entender el idioma celestial. Por eso es que Satanás pelea tanto contra lograr evitar lo posible de que nosotros hablemos en lenguas, porque él no puede entender ese idioma celestial. Entonces, ¿con quién estamos peleando? He visto a gente que se ponen a pelear, a hacer guerra espiritual, hablar en lenguas. ¿Con quién pelean? Porque el enemigo no puede entender. Estamos orando la voluntad del Padre. El Señor nos está dando tácticas de cómo pelear al enemigo, sí, nos está
estamos orando cosas, misterios de cosas que no entendemos, pero estamos hablando con Él, yo no tengo por qué pelear con Él. Eso es algo para ponerles para pensar. No recuerdo quién lo dijo en la clase, me parece que fue Barry Bennett, pero no estoy 100% de acuerdo, perdón, no estoy 100% segura de quién fue, pero fue uno de los maestros que dije, me abrieron los ojos, y es cierto. A veces uno tiene la idea de que estamos ahí peleando, hablando en lenguas, no estamos hablando y respondiéndonos con el Espíritu Santo, el enemigo no puede entender ni una palabra, gloria a Dios. Tu espíritu está orando cuando está hablando en lenguas y el Espíritu Santo puede orar a través de ti. Romanos 8:26. Tú estás hablando misterios en el espíritu y edificándote a ti mismo. Es lo que estaba leyendo Jessica. Hablar en lenguas pasa por alto la incredulidad que está en el cerebro de uno y nos permite hablar directamente con Dios. ¿Hay alguien que quiera compartir algo? Voy a buscar esa escritura de Romanos, mientras tanto. Sí, hace 3 años, cuando mis suegros vinieron a visitarnos, les preguntaron si querían recibir el bautismo del Espíritu Santo y ellos se asustaron porque en su iglesia les enseñan que el bautismo del Espíritu Santo solo es para ciertas personas y no para todos los cristianos. Entonces, esa noche dijeron que no lo querían recibir y estaban como asustados, pero esta vez que volvieron, nos dijeron que sí querían recibir el bautismo y con otros, mi esposo y yo y otras hermanas oramos por ellos. Y aunque no empezaron a hablar en lenguas, pero yo me alegré mucho que Sí. ya estaban ellos cambiaron les enseñamos y ya saben que es algo que todos podemos recibir. Y Ujú. espero que pronto se manifieste, que ellos empiecen a hablar en lenguas. Qué bueno que me compartes y espero que la próxima semana cuando hagamos ese coaching, esa práctica, te ayude para que también lo hagas con ellos. Porque algunos se quedan con la idea de que, uy, ¿qué pasó? Fallé, algo hice mal. No, siempre que no es permitir que Ujú. el enemigo les ponga duda, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar la próxima semana. De, ok, si no lograste hablar en lenguas, yo les aseguro, siempre les digo, tú ya recibiste el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos nacido de nuevo, Él ya mora en ti y tú ya recibiste el bautismo del Espíritu Santo, aunque no estés hablando en lenguas. Hay algo que esté bloqueándolo, sí, y le vamos a preguntar al Espíritu Santo que te muestre qué fue, pero algunos luego empiezan a, como dice, empiezan a fluir. A veces sucede en el momento, a veces les sucede después cuando ya están a solas, que nadie los está viendo porque les da vergüenza, o hay enseñanzas, malas enseñanzas que les han dado y eso los bloquea, pero a veces demora un poco más, pero va a venir. Yo siempre les doy la aseguranza, va a venir, porque el Señor nunca nos va a negar eso. Dice en Romanos, ya lo encontré, 8, versículo 26, para terminar ahí. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar, no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él ora, nosotros oramos y Él ora por nosotros. Es una comunicación de ida y de venida. Y yo pienso que esa escritura aplica a lo que estás diciendo, Angie, de que el mismo Señor nos ayuda. Si hay algo que nos está bloqueando, que nos está, que no nos está dejando movernos, fluir en el poder del Espíritu Santo, que nos hace débiles. Una mala enseñanza, por ejemplo, el Espíritu Santo, cuando recibimos su bautizo, Él nos ayuda a poder fortalecernos, a poder crecer en eso. Entonces, vamos a hacer esa práctica la próxima semana porque eso nos sirve a todos para poder ayudar a otros a que puedan fluir en hablar en lenguas. Creo que era Jessica que hablaba de eso temprano. Jessica, ¿podrías despedirnos en oración, por favor? De repente está con alguien. De repente, porque no la veo. Angie, ¿podrías despedirnos en oración, por favor? Ah, Padre amado, gracias Señor por este lindo tiempo que pudimos aprender de ese poder que tú nos has dejado a tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo es nuestro consolador, el que nos da el poder, el que nos ayuda, Señor, día a día. Y te pedimos, Padre, que todo lo que aprendimos ahora lo podamos meditar todo momento y que
pueda ser sembrado en buena tierra, Señor, y de mucho fruto. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Gracias, Padre amado, por esta noche. Te entregamos el resto de esta noche, que puedan descansar todos los hermanos, y bendecimos a Fanny y su ministerio Rising Rivers, Señor, a ella y a su esposo. Padre, sabemos que tú le vas a abrir puertas a donde quiera que ellos vayan, Padre. Gracias por su vida, los bendecimos, y también a cada hermano que ha estado en ese estudio. Amén. Gracias, Angie. Sí, hablando de puertas, hay más puertas ahorita, gloria a Dios. Solamente de que justo estábamos hablando de eso con mi esposo ahora temprano. Tenemos que tener cuidado de no, de no ocuparnos demasiado, pero gloria a Sí, Dios que hay cosas maravillosas que el Señor está haciendo en su reino. que Gracias. se cuiden Súper. mucho, Sí, que no porque se hoy día cansen de estábamos más. hablando y parece que hasta, no sé, no quiero hablar mucho, no sé. Pero antes que me olvide, les estoy poniendo en el chat, se los voy a enviar por email seguramente también. Así, en inglés tengo más, pero en español, lamentablemente, como saben, el ministerio todavía no tiene mucho del material de Andrew traducido al español, o en la internet o en las enseñanzas, solamente algunos. Pero uno de ellos es El Nuevo Tú y el Espíritu Santo. Es una muy buena enseñanza y si la tienen en español. Si quieren comprar ese material, lo tienen y les he puesto el link para que puedan hacerlo. Y también otra enseñanza que vamos a cubrir en las siguientes lecciones es la enseñanza que ya hicimos del cambio sin esfuerzo. También se los pongo ahí. Las demás no las tienen todavía en español de lo que vamos a cubrir en estas secciones, pero no importa porque igual lo vamos a cubrir. ¿Ok? Que el Señor les bendiga, Lía, que está por ahí, ya la vi.